¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que comienza en agosto, que empieza en un nuevo mes de un año que ha pasado volando. Indefectiblemente esto tiene que ver con esta pandemia, porque digo, la rapidez con que uno se encuentra en el octavo mes del año presupone, digamos, que hace nomás un par de horas fue el principio de este año 2021, que trae consigo una situación compleja, y es que esta pandemia no tiene fin. ¿Se acuerdan que cuando esto comenzó en marzo del 2020 decían, bueno, hasta fin de año, después dijeron, bueno, 2021, ahí tenemos en pleno, hay una cepa nueva que tiene que ver con la cepa Delta, y nada indica que esa vaya a ser la última cepa que aparezca. De esto vamos a hablar en un ratito con Amelia Franchi, la doctora, que nos viene a hablar de una vacuna vegetal, una vacuna vegana, entre otras cosas. También, como ya estamos insertos dentro de lo que es la PASO, las elecciones legislativas que van a dar lugar a las elecciones definitivas de noviembre, ya están todos los candidatos, ¿no? Y nosotros vamos a tener la posibilidad de hablar vía Zoom con algunos y vamos a empezar a conocerlos en este programa, ¿no? En este caso vamos a tener la posibilidad de hablar con David Sencich, que es primer candidato a concejal en el distrito de Merlo, un Merlo emblemático que hace muchos años está bajo la gestión del peronismo, digamos, y bueno, y todo indica que también en Merlo hasta hoy, al menos en lo que uno sabe, hay dos listas, la del actual intendente, que va a ir encabezada por la hermana, Karina Menéndez, y también dicen que estaría la posibilidad de que otra de las listas del Frente de Todos sea encabezada por Raúl Otacé, un hombre que fue intendente de ese lugar durante muchos años. Pero enseguida nomás David Sencich. También tenemos la posibilidad de hablar en un ratito con Jorgelina Esteche, que es la primer candidata del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidos del distrito de Morón. También otra mirada distinta a la del PRO de Sencich, ¿no es cierto? Vamos, insisto, la idea es que usted vaya conociendo a los distintos actores de una elección PASO que se viene muy intensa y que ya pusieron sobre la mesa, quizás inesperadamente, la oposición da mucho que hablar, con un nuevo candidato o un reciente candidato o un candidato que salió de manera inesperada, como es Facundo Manes, que va a producir la interna dentro de lo que es Cambiemos, dentro de lo que es Juntos, de lo que es Juntos por el Cambio, de lo que es el PRO y el radicalismo, esa alianza que vienen llevando adelante hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y en este caso el radicalismo quiere ser protagonista, y para eso lo tiene a Facundo Manes. Y Facundo Manes habló en esta semana, Facundo Manes va a enfrentar a Diego Santilli, que es el hombre del PRO, que va a defender los colores del PRO en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es el hombre de la reta, más que nada. Mucha polémica generó la designación del propio Santilli, ya que es un hombre de capital que viene a competir a la provincia, que hizo una especie de enroque con María Eugenia Vidal, que era la otrora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y ahora va a competir en estas mismas elecciones, pero en la ciudad de Buenos Aires. Y decía que Manes se despachó esta semana con algunas frases que son bastante picantes. En principio, el hombre manifestó que espera que en esta interna que va a tener con Santilli, la reta no destine los fondos de los ciudadanos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, a bancar la campaña. Eso es lo que quiso decir. También sorprendido ante la reflexión de Stolbizer, que lo va a acompañar en la lista en la provincia de Buenos Aires, porque Stolbizer se sorprendió porque en esa misma lista estaba Carilino, un hombre con antecedentes de ser un varón del conurbano, más precisamente en el distrito de Malvinas, Argentina. Se sorprendió porque lo vio ahí, dijo Stolbizer. Y a lo que Manes le respondió, no podemos traer candidatos de Noruega.
La verdad es que es llamativo esto, ¿no? Como dando a entender que tenemos que competir en el conurbano bonaerense, tenemos que tener este tipo de alianzas. Obviamente Carilino es un hombre referente de Emilio Monzó, el otrora presidente de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación, y bueno, está en esa lista, ¿no es cierto? Porque el radicalismo, al menos lo que tiene que ver con Manes, tiene una composición y una alianza con algunos sectores del peronismo que llevan adelante Monzó, el propio Joaquín de la Torre, el hombre de San Miguel, ¿no es cierto? Y también Santilli logró, en esta interna que se avecina, el apoyo de Gustavo Posse, que fue el que enfrentó a Manes, al hermano de Manes, en la provincia de Buenos Aires, en la interna radical. Esto es muy complejo, es difícil de entender para aquel que no entiende, o al menos no está con mucho conocimiento de la política, ¿no es cierto? Pero vamos a ir tratando de desasnar, o al menos de ir mostrándole a ustedes algunas cuestiones que uno ve y que las va a ir plasmando en este programa. Por lo pronto vamos a ir a mostrarle una reseña de algunos distritos. Y vamos por orden, en este caso en 3 de febrero. En 3 de febrero el actual intendente es Diego Valenzuela, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen. También es un hombre del PRO, referido en Cambiemos, referido en este caso con Horacio Rodríguez Larreta. Es un hombre que apoya la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y se referencia en él. Y también apoya la designación de Santilli como candidato en la provincia de Buenos Aires. Logró algo inédito Valenzuela en su distrito. Tiene lista única, o sea que todos aquellos que voten a Manes o voten a Santilli, los votos los va a recibir él en su distrito. Algo inesperado. La verdad tiene que ver con la muñeca del hombre. Esto también va a pasar en otros distritos, no es el único, ¿no? En Vicente López va a pasar algo parecido. Y ahí ustedes ven cómo está dispuesto lo de 3 de febrero. En 3 de febrero también hay lista de unidad, o al menos hay una sola lista, no sé si de unidad, pero que tiene que ver con el Frente de Todos. Hay algo llamativo también, ¿no? Ahí la va a encabezar Juan de Bandi, un hombre que ya estuvo como candidato en la elección anterior y en la cual en el 2019 se impuso el propio Valenzuela, que también fue un caso inédito, porque el peronismo, el Frente de Todos, había ganado a nivel nacional y a nivel provincial, pero no pudo hacerlo en 3 de febrero. Otro de los datos de 3 de febrero es que la lista de Randazzo lleva a un funcionario de Diego Valenzuela como primer candidato. Es Hernán Joffre, un hombre hermano del actual concejal Martín Joffre. Pero es llamativo, ¿no? Porque vieron que están renunciando todos. En este caso hubo situaciones con el actual ministro Arroyo a nivel nacional y con el propio Rossi, que renunciaron para ser candidatos. Y acá, bueno, el hombre sigue en funciones, no solo eso, sino que además está en otra lista contraria a la del intendente. Estas cosas suceden. Y ahí vemos cómo se conforman también otros de los candidatos que tienen que ver con el Frente de Izquierda, que también van a ser partícipes. Por su parte, en el distrito de Hurlingham sucedió algo llamativo. Hasta el domingo, hasta el cierre de lista, se conoció que el actual intendente de ese distrito, estoy hablando de Juanchi Zabaleta, iba a competir. ¿Por qué? Porque se había armado una lista que se referenciaba en la Cámpora y quería competir, y evidentemente no le daba los espacios que el propio intendente, actual hombre de Hurlingham, no tenía, o no negoció, o no pudieron llegar a un acuerdo, y decidió ser candidato testimonial Zabaleta. Esto estoy hablando hacia el domingo pasado. Decidió ser candidato testimonial y enfrentar a esa lista de la Cámpora. Esto duró un par de horas nada más. Ya el lunes, martes, se decidió que iba una lista de unidad en ese distrito, y finalmente Lodos va a ser la primer candidata a concejal con una lista de unidad en ese distrito de Hurlingham. Pero el dato fuerte
tiene que ver ni más ni menos con que el actual intendente de Hurlingham sería quien reemplace al ministro de Desarrollo Social. Estoy hablando del señor Daniel Arroyo, quien va a competir en las elecciones como, creo, 12º candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Y hay una idea que el gobierno nacional habría y que no es ético que aquellos que son candidatos sigan cumpliendo las funciones. Esto pasó no solo con Daniel Arroyo, sino con el propio Agustín Rossi, que ya no va a ser ministro de Defensa, y en la provincia de Buenos Aires pasó con el actual ministro de Salud, estoy hablando del señor Daniel Goyán, que por ser el segundo candidato en la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, renunció a su cargo y lo va a reemplazar Kreplak. Y hay un dato, cuando se anunció esto y cuando renunció el propio Goyán, hubo una especie de festejos y demás cosas que no le hacen muy bien a toda esta situación, ¿no? Porque si estamos hablando de distanciamiento, si estamos hablando de cuidado, lo que menos se tuvo ese día que anunció la renuncia del propio Goyán fue mantener esta situación de cuidados, ¿no? Porque hubo festejos, hubo acercamiento, hubo una especie de descontrol en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Lo concreto es que Juanchi Zabaleta sería el próximo ministro de Desarrollo Social de la Nación. El hombre de Hurlingham, tras ser posible candidato en ese distrito, termina no siéndolo y finalmente va a ser el ministro de Desarrollo Social nombrado por el presidente Alberto Fernández. Esto, insisto, no está confirmado porque mientras grabamos este programa el presidente está volviendo de Perú, pero todo indica que esto va a ser así. Si nos retractaremos la semana que viene si esto no sucede. Bueno, después ahí vemos unas placas que tienen que ver con Ituzaingó, ahí las ve hay 3 listas de la parte de Juntos, ¿no es cierto? Uno o dos del radicalismo y una de Santilli. También va el actual concejal Piana como primer candidato en el Frente de Todos. Hay una especie de lista de unidad. Ahí la gente de Randazzo se va a referenciar en el hijo de un hombre muy importante dentro de la estructura de Hurlingham. Estoy hablando de Marasco. Va a ir Sergio Marasco, en este caso el hijo del Marasco, que en su momento fue hombre del Partido Justicialista, después fue de Cambiemos, y ahora, bueno, calculo que lo votará el hijo que lleva adelante la candidatura de Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Ahí vemos otras placas más. En un ratito vamos a hablar de Morón, que lleva una sola candidata por el Frente de Todos y 3 listas de la gente de Juntos, ¿no es cierto? Y también en el caso de San Martín, la que va a encabezar la lista es la actual esposa del ex intendente o del actual ministro de Obras Públicas. Estoy hablando de Gabriel Catopodis. Nancy Capeloni va a ser la primera candidata a concejal por ese distrito. También hay 3 listas del PRO o de Juntos, digamos, 2 del PRO y una del radicalismo, porque nosotros hicimos la diferencia en esas placas. Así que muy dinámico se viene todo, muy intenso se viene todo en función de unas elecciones que van a dar mucho que hablar. Como dijimos al comienzo, ya empezó el fuego amigo entre la gente de Juntos, más precisamente en lo que va a definir hacia futuro una fuerza reciente como es Juntos, ya que no va a ser lo mismo que gane Santilli en la provincia de Buenos Aires que si gana Manes en ese mismo lugar. Nosotros vamos a una pausa y damos comienzo a las ciertos errores del día de hoy. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente.
En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Lo dicho al comienzo del programa, vamos a empezar a presentar algunos de los candidatos que van a tener que ver mucho con la contienda que se viene en La PASO. Y está muy, si se quiere, diverso el asunto en función de los distintos distritos, porque cada uno de los distritos tiene alguna característica. Por lo general, aquellos distritos en donde el oficialismo tanto a nivel nacional y provincial es gobierno, va con lista única. Y en aquellos lugares en donde no lo es, la oposición también tiene lista única. Pero hay un distrito en particular que tiene que ver con Merlo, en donde sí la oposición tiene varias listas, pero a su vez también el oficialismo en sí creo que tiene una contienda para definir hacia diciembre quién va a competir finalmente por el Frente de Todos. Pero nosotros estamos con David Sencich, que es concejal actual del distrito de Merlo en este caso, y es precandidato a concejal. Sí, digo bien, ¿no? A concejal por el distrito de Merlo, pero a la vez juntos tiene varias listas. Pero mejor que él nos vaya explicando cómo es la dinámica en ese distrito. Antes que nada, David, gracias por participar en nuestro programa y bueno, contanos un poco para que la gente vaya conociendo, porque en definitiva esa es la intención que tenemos con el programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Enrique? Hola a todos. Sí, bueno, ya empieza la carrera electoral de este año lectivo del 2021. Acá en Merlo, precisamente, nosotros desde el Frente Juntos, la lista que es del PRO es única lista, la que lleva como candidato a diputado provincial a Diego Santilli. Nosotros acá en Merlo somos los únicos que logramos conformar la unidad de todos los pensamientos y las referencias de cada uno que componen este espacio, tanto sea el PRO, la coalición cívica, y de las distintas ramas de cada partido que tienen su referencia arriba, ¿no? Y sí, bueno, vamos a una interna con lo que es la lista de Facundo Manes, que lleva a la UCR y al peronismo republicano. Creo que del otro lado todavía hay dos listas de parte de la UCR, pero bueno, todavía eso creo que quedan horas del día de hoy para confirmarlo, así que nada, tranquilos y esperando. A ver, algunas cuestiones. Sí, lo que vos manifestabas es lo concreto. O sea, Juntos en esta oportunidad, en lo que tiene que ver con la provincia, lleva a dos candidatos. Por un lado Santilli y por el otro Manes. En este caso, puntualmente, vos representás la lista de Santilli y sos la única lista, al menos de ese espacio, ¿no? Porque también en otros distritos, que eso del caso de San Martín, por ejemplo, es al revés, ¿no es cierto? Hay dos listas de Santilli. San Martín, Ituzaingó, Marcos Paz, hay algunos distritos donde hay una interna inclusive dentro del PRO, sanamente, por ahí no se pudieron poner de acuerdo, y bueno, es la democracia y las PASO también están para eso. Nosotros de hecho tuvimos en el 2019, cuando teníamos una única candidata a gobernador y a presidente como Mauricio María Eugenia, nosotros acá en Merlo ya tuvimos una interna, la cual ganó el espacio que conduzco, y bueno, también eso se ve reflejado de por qué hay lista única acá en el distrito y por qué la conducimos nosotros. Tenemos un trabajo territorial. Le ganaste a Centurión en ese momento. En ese momento encabezaba Centurión y nucleaba todos los espacios que se referenciaban en ese momento con María Eugenia Vidal. Nosotros somos, siempre la referencia nuestra fue Jorge Macri, bueno, y en ese momento tampoco nos pudimos poner de acuerdo o no aceptamos por ahí una imposición de nombres,
y sanamente fuimos a una interna y bueno, el vecino nos acompañó en esa interna, logramos ganar esas pasos y después, bueno, aumentar el caudal de votos hacia las generales, que también eso nos dio un gran aliento para lo que viene. David, las primeras incomodidades, al menos en la primera semana de esta campaña, quizás las tuvieron más para adentro que para afuera, ¿no es cierto? Las palabras que Manes tuvo puntualmente hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en función de la caja, y después también en función de las manifestaciones de que no puede traer noruegos, digamos, para las listas. Primero se tienen que enfrentar para adentro. Quizás algunos manifiestan que la idea, el enemigo, el adversario está del otro lado, pero sin embargo es como que hay como una especie de fuego amigo en los primeros momentos, ¿no? Por ahí la adrenalina desde empezar una campaña lo hace por ahí vertir estas expresiones equívocas. La verdad que nada, hay que estar tranquilos, pensar que después de estas pasos tenemos que confluir todos en el mismo espacio. Esto lo único que hace es ordenar quién encabeza una lista y después cómo nos vamos mechando en la misma. Y pensar que el único objetivo nuestro es ponerle un freno al kirchnerismo en las generales. Así que nada, hay que bajar los decibeles, estar tranquilo y saber que, como dice nuestro frente, es juntos. Uh-huh. Vos me decías recién que sos un hombre que se referencia en Jorge Macri. ¿Quedó alguna especie o alguna situación de incomodidad, ya que era de público conocimiento la intención de Macri de competir en la provincia de Buenos Aires y si se quiere, malestar con la posibilidad, bueno, que terminó concretándose, de que sea Santilli, un hombre de Capital Federal, el que encabece la lista en la provincia? Mira, nosotros seguimos manteniendo el mismo pensamiento, nada más que no tenemos la verdad absoluta de todo. PRO ha crecido mucho, son muchas referencias, muchos intendentes, muchos legisladores, el espacio creció mucho y bueno, nuestro pensamiento era ese, era alguien de la provincia o de la provincia. El proyecto que tenemos con Jorge, de Jorge Macri gobernador, es el 2023, empezó muchos años antes, no es que empezó este año y va a seguir estando. No va por una elección. Nosotros, o lo que planteaba Jorge, era una lista de unidad. Esta no se pudo concretar y dentro de nuestro espacio la mayoría decidió que sea Diego el que encabece la lista y ahí nos encolumnamos. Las decisiones que toma el partido, eso es lo que nosotros pretendemos, que la mesa del PRO de la provincia de Buenos Aires tome las decisiones, y bueno, y en este caso mayoritariamente se tomó la decisión de que Diego encabece. Listo, lo que pasó para atrás pasó, tenemos que estar todos juntos, como te decía, para lo que viene y cuál es la importancia de esta elección legislativa que tenemos. Así que nada, ya está, y a poner todas las fichas que tenemos el mejor candidato posible. Perteneces a un distrito que hace aproximadamente 30 años está gobernado por el peronismo. Y en esta ocasión, hasta donde sé, creo que el Frente de Todos va a ir con dos listas, ¿no es cierto? Una que encabezaría la hermana del actual intendente y otro, un ex intendente. Digamos, ¿qué lectura haces sobre esto vos? Mira, Enrique, la verdad que todavía no está confirmada tampoco cuántas son las listas. Creo que empezaron por 4, ahí en estas horas habían dicho que la de Morales había caído, después está una de Florencia Lizarazo, la del ex intendente y la del menemismo. Yo lo que te puedo decir, y es lo que pasa en el distrito, es que vos mismo lo dijiste, en más de 30 años gobernando el mismo color político y no le solucionaron los temas básicos a la gente. Las mismas problemáticas que tienen los vecinos de hace 30 años las tienen hoy mismo. Así que creemos que ni el pasado ni este presente de Menéndez son el futuro para Merlo. Y ahí sí donde vemos que tenemos una gran oportunidad desde nuestro espacio de ser gobiernos el próximo 23. Y este 2021 de crecer mucho en el Consejo Deliberante y hacer un bloque conciso con varios concejales para poder plasmar nuestras ideas. ¿Qué mirada tenés del intendente Menéndez, intendente de ese distrito, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué mirada tenés del intendente de ese distrito? Que no le solucionó los problemas a la gente, que sus prioridades son otras de las que tienen los vecinos. Las prioridades del intendente son como las que tenía el intendente
que había terminado su mandato, y es hacer plazas. Las únicas obras que vemos de Merlo son plazas. Cuando nosotros hablamos de seguridad, de prevención, en Merlo se le da menos del 1% del presupuesto municipal anual a la prevención. Y esos son los principales problemas que tiene la gente: la salud, las unidades sanitarias, la atención primaria. Y ahí vemos una deficiencia en el gobierno actual. David, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Bueno, calculo que a lo largo de este tiempo nos volveremos a reencontrar para ir ahondando en insisto, una PASO que va a ser sumamente interesante porque es muy diversa, muy dinámica y bueno, ojalá cumpla con el objetivo primordial con la que fue creada la PASO, ¿no? De conocer bien a los candidatos y que finalmente estos lleven adelante esas promesas que en muchas ocasiones quedan dejadas de lado. Te agradezco mucho. Creo que somos el único partido que hacemos uso de las PASO a lo largo de los años. Así que nada, es la herramienta democrática que hay y ojalá la gente nos pueda conocer. Yo te agradezco a vos, Enrique, y a disposición. Un abrazo grande a todos. Gracias. Era David Sencich, primer candidato a concejal por el distrito de Merlo, digamos, en la lista de Juntos de la parte del PRO, la que va con el apoyo a Diego Santilli. Vamos a una pausa. Estamos presentando Momento Azul, que es una iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero, que escuchó nuestras necesidades. Yo quiero que el día de mañana haya una sociedad que abrace a mi hijo con todas sus características y que podamos convivir todos. Y es importante que todos los comerciantes puedan tener un momento azul para que se conozca más lo que es el autismo. Arco Dorado se sumó a la iniciativa de manera encantada para que como compañía podamos visibilizar esta temática y ojalá se sume mucha más gente para que esto sea como cada vez más visible y más importante. Y entre todos trabajando juntos a generar más integración. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Me acompaña en este bloque Jorgelina Esteche, candidata por la izquierda, una de las candidatas por la izquierda, creo que es una, ahora le vamos a preguntar a ella, porque en esta idea de ir conociendo a los distintos candidatos, estamos con gente de la izquierda. Jorgelina Esteche es una reconocida docente del distrito de Morón, y la pregunta es más que nada, ¿cuánto le cuesta a la izquierda, a los sectores de izquierda, insertarse con una propuesta interesante y que la gente la vote en el ámbito del conurbano? Antes que nada, Jorgelina, gracias por tu presencia, como siempre, aquí en Aciertos y Errores. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, no, gracias a Bien, ustedes acá por invitarnos. No, mira, yo creo que insertarnos no nos cuesta, porque justamente si hay algo que la izquierda tiene, es que somos parte de los procesos reales de organización, de lucha, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, como creo que pasa en cada campaña. Nuestras listas están conformadas por decenas de trabajadores, referentes. Por ejemplo, en nuestro caso en Morón, que bueno, yo voy a encabezar la lista 1A, Unidad de la Izquierda, por parte del PTS. Como vos dijiste, yo soy docente, pero también junto a compañeros del Partido Obrero y de Izquierda Socialista. Nuestra lista está conformada por trabajadores docentes de la salud, como referentes como Angélica Brites, que es trabajadora del Hospital Posada y una de las luchadoras que conquistó recuperar su puesto de trabajo cuando se organizaron los trabajadores en unidad, coordinando y luchando, referentes docentes que pelean contra la precarización laboral, como mi compañera Florencia Toledo, Nicolás Gerola, que vienen denunciando justamente los planes de precarización de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. También estudiantes referentes como Malvina Vila, del Terciario 45. Bueno, es una lista que encabeza como precandidatos a nivel provincial como diputado Nicolás del Caño, junto con Romina del Pla,
pero creo que no nos cuesta insertarnos porque estamos en los principales procesos. Por ahí la expresión no fue la más acertada, lo reconozco. Lo que yo quise manifestar es que electoralmente la izquierda, digamos, no consigue no consigue lugares en función de otros lugares como, qué sé yo, en algunas provincias, ¿no? Y inclusive hasta en la Sí. capital federal. A eso iba No, puntualmente. mira, me parece que al revés, que en estos últimos años hemos conquistado bancas importantísimas que las pusimos al servicio de los trabajadores, de las peleas de las mujeres, de la juventud. Incluso hace poquito, yo tuve un ejemplo concreto en Jujuy, nosotros fuimos tercera No, fuerza por a eso nivel digo que provincial. en la provincia pareciera que es más fácil para la izquierda, Sí, inclusive hasta en el ámbito de capital. Digo en el conurbano puntualmente. Sí, en provincia de Buenos Aires hemos conquistado 2 bancas de diputados, donde Nicolás del Caño es uno de los principales para mí, obviamente, referentes, con la rotación, con los compañeros del Partido Obrero y de Izquierda Socialista. Entonces me parece que al revés, hemos conquistado esos espacios como parte de un reconocimiento y queremos en estas elecciones, creo que la clave es al revés, fortalecer ese espacio conquistado y fortalecer con esas bancas las peleas en curso, fortalecer las demandas que surgen desde abajo en el marco de una crisis que estamos sufriendo, porque es brutal, o sea, todo el mundo sabe los niveles de desocupación, de pobreza que aumenta, que golpea principalmente a la juventud. Ayer, por ejemplo, estábamos leyendo que el 50% de pobres entre los jóvenes de 18 a 29 años y que esa estadística se va a más del 70% entre niños y adolescentes. O sea, yo soy docente, por ejemplo, y yo lo vivo en carne propia porque la otra vez fui en una de las escuelas que tuve la oportunidad de ir a la presencialidad porque en no todas las escuelas lo podemos hacer. Un alumno me decía que su papá se quedó sin trabajo y que él está haciendo 2 changas para poder ayudar y sostener a la familia. Entonces, me parece que la novedad, al contrario, es que hay un descontento muy grande de sectores con el gobierno de Alberto Fernández, que lo votaron creyendo que iba a cortar el ajuste que impulsó Macri durante 4 años y que están viendo que su situación de vida, la carestía de vida crece, la desocupación, la pobreza, y que no lo votaron al gobierno para esto. Entonces, en ese sentido, creemos que la izquierda se puede transformar en una tercera fuerza nacional. ¿Cuál va a ser el caballito de batalla de la izquierda, al menos en lo que tiene que ver con el mensaje hacia la sociedad para promocionar a los candidatos, ¿no? Ya que la derecha, vos tenés claro, los partidos más vinculados con la derecha tienen una crítica permanente en función de la salud, inclusive hasta lo económico también. Pero ¿cómo uno o el votante, digamos, que no está en ningún lado de la grieta, puede optar por la izquierda? Mira, una de los planteos principales que hacemos es que se necesita avanzar en la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo. Yo te daba recién los números de la juventud, que me parece que es lo más, ¿no? Lo más chocante que viven en carne propia. Ayer, por ejemplo, te habrás informado que el gobierno lanzó un programa que se llama Empleo Joven, Te Sumo. Suma a los empresarios, o sea, porque incluso a las patronales se las va a financiar hasta un 70% de los sueldos y con reducción casi absoluta de los aportes. Y ponete a pensar que eso va a alcanzar a 50.000 jóvenes. Y en Argentina hay más de 1.200.000 jóvenes que trabajan sin estar registrados y más de 2 millones sin trabajo. Entonces, vos tenés por un lado jóvenes que están trabajando un montón de largas horas porque obviamente su salario no les alcanza y dejan la vida en el trabajo, y por otro lado miles de jóvenes que están sin empleo. Entonces, ¿por qué en vez de beneficiar justamente a las empresas, no se anuncia un plan de inserción laboral juvenil con empleo de 6 horas, de calidad, con un salario mínimo igual a la canasta familiar? Y para nosotros reducir la cantidad de horas de trabajo a 6 horas implica repartirla entre ocupados y desocupados, incluso garantizar becas, porque muchos de esos jóvenes hoy no pueden acceder, tienen que elegir entre estudiar y trabajar. Entonces, obviamente esto es afectando las ganancias capitalistas, pero primero están nuestras vidas, la vida de los trabajadores, de los sectores populares, y nosotros queremos trabajo con derechos para todos y terminar desde ya con la precarización laboral. Creo que eso va a ser una de las principales peleas que vamos a dar y a disposición de que vamos a poner nuestras bancas.
Sergio Palazzo, que es uno de los candidatos a diputado por el Frente de Todos, manifestó hace un par de horas nomás que va a impulsar en el Congreso, si es que llega a ingresar, la idea de reducir la jornada laboral a 6 horas, digamos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Mirá, yo como recién te decía, nosotros estamos por la reducción de las horas de trabajo para que las horas se puedan repartir para todos los sectores que están hoy sin acceso al empleo. Ahora, vos me nombrás a referentes de las conducciones sindicales y a mí se me pone la piel de gallina, No, bueno, porque está bien. Yo te nombro, hay... yo te nombro porque te estoy haciendo otro... Sí, No, está ya bien. lo sé, no es contra vos, no es contra vos, sino que es brutal lo que hicieron las conducciones sindicales, la burocracia sindical en estos 2 años es una vergüenza. Imagínate que nosotros, o sea, por suerte, la izquierda tiene la fuerza social de representar esos sectores que en estos 2 años resisten el ajuste en curso, por ejemplo, desde las familias que pelean por el acceso a la vivienda, como en Guernica, o acá en Zona Oeste, las familias de Los Ceibos, o en Castillos, los trabajadores de energía o ferroviarios que pelean contra la precarización laboral, los trabajadores de la primera línea que los tratan como material descartable cuando son los que están en la primera línea para enfrentar la pandemia. Ahora, la burocracia sindical en estos 2 años, borradísima, borradísima. Al servicio casi actúa como un riñón del gobierno, sin asambleas, sin medidas de fuerza. Entonces, desde ya, nosotros estamos, te planteo, por una importante pelea por la repartición de las horas de trabajo, la reducción, para crear acceso, incluso otra posibilidad de acceso al trabajo es la generación de horas públicas, porque aparte eso genera puestos laborales y a su vez puede dar respuesta a una demanda tan sentida como la falta de vivienda. Pero bueno, desde ya, como siempre insistimos, atacando las ganancias de los capitalistas. La última, Jorgelina, estás en Morón, digamos, un distrito que viene de 4 años de un gobierno macrista y 2 recientes años de nuevamente un gobierno, si se quiere, peronista o de Nuevo Encuentro, kirchnerista. ¿Cuál es la mirada que vos tenés acerca de esto? Mirá, Cambiemos ya lo vivimos, lo sufrimos en carne propia. El gobierno de Tagliaferro durante 4 años, bueno, no estuvo por fuera del ataque directo que impulsó el macrismo a nivel nacional, con ataque a la salud, a la educación, incluso a las libertades democráticas, que acá en Morón hemos denunciado muchísimo toda esa política que más bien atacó derechos democráticos elementales en el distrito y demás. Obviamente ahora van con nuevos candidatos, ¿no? Se quieren, o sea, quieren mostrar que son algo distinto, pero son más de lo mismo. Es como a nivel nacional, ¿viste? A Macri ahora lo escondemos abajo de la alfombra, pero bueno, acá Tagliaferro es lo mismo, lo escondemos a Tagliaferro, pero bueno, las candidaturas que se presenta Cambiemos son parte de ese proyecto que fue un ataque, incluso se fue el macrismo reconocido como el gobierno de los ricos. Ahora, en estos 2 años del gobierno de Frente de Todos, con Lucas Gi en el municipio, me parece que es justamente todo lo que te estaba mencionando anteriormente, o sea, los padecimientos que se sufren a nivel municipal no están por fuera de lo que está pasando. A veces quieren mostrar a Morón como si fuera una burbuja. Bueno, no es una burbuja, te vas a los barrios de Morón Sur y ves como la gente se queda sin trabajo, sin la posibilidad, o en condiciones de precarización del trabajo. Bueno, acá a nivel municipal, los trabajadores municipales cobran miseria, viven en condiciones históricas de contratación, que por eso justamente a veces cambia un gobierno y todo el tiempo los trabajadores municipales van perdiendo su fuente de trabajo porque según el color que cambia, corre riesgo la posibilidad de perder el trabajo. Bueno, acá nosotros vimos, no sé si ustedes me imagino que estarán al tanto, lo que fue el conflicto de la clínica constituyente, que desde febrero los trabajadores vienen denunciando que cobran el salario en 4 cuotas, y la semana pasada me acerqué en el marco del paro nacional de sanidad hay algunos sectores de la salud que no la están pasando bien, a pesar de lo que manifiesta el gobierno tanto nacional y provincial en función de la prioridad que supuestamente se le da a ese lugar, ¿no es cierto? Sí, ni que hablar de las condiciones de las escuelas, ¿no? Viste que ya las escuelas... clínica Surachi en Caseros también, digamos, hay un montón de situaciones. Sí, es un ataque y estás hablando de un centro de salud de atención de COVID, la clínica constituyente. Y bueno, y después las escuelas, que qué sé yo, tampoco escapa a la realidad de la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos hablaron de presencialidad,
pero no pudimos volver porque hay escuelas que no tienen mínimamente calefacción, o incluso una docente que la otra vez me planteaba que en un jardín de acá de Morón, las propias docentes fueron las que encontraron un escape de gas y tuvieron que hacer la denuncia. Bueno, esa es la situación estructural que durante estos 2 años no se resolvieron, pero bueno, ¿no? Blandos con los empresarios y ataque a los trabajadores, claramente. Entonces me parece que al municipio de Morón tampoco se lo puede ver por fuera de esa realidad provincial y nacional que estamos viviendo. Jorgelina, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Calculo que a lo largo de esta campaña intensa nos volveremos a cruzar. Muchas gracias por participar. No, gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Era Jorgelina Esteche, primer candidato por el FITU, el Frente de Izquierda Unida, de Trabajadores Unida, del distrito de Morón. Vamos a una pausa y nos metemos de lleno en el último bloque de este Aciertos y Errores. Vamos a hablar de salud, entre otras cosas. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Último bloque de este Aciertos y Errores y como decía recién, vamos al bloque de salud, como siempre me acompaña la doctora y amiga Amelia Franchi. Y ahí, antes de meterme y de saludarla a la doctora, porque fuera de cámara me decía, hay que decirle a Palazzo, a Sergio Palazzo, que está manifestándose que hay que disminuir la jornada laboral de 7 a 6 horas, calculo que tiene que ver mucho con los bancarios, pero esto tendría que ser extensible a todos los demás trabajadores. Lo que me decía, y con cierto tino y certeza, es que los médicos en ocasiones laburan 24 horas. Es mucho. También que, o sea, con este motivo, le pedimos a Sergio Palazzo, que uno sabe de su buena intención, que también tenga en cuenta el tema de los trabajadores de la salud, médicos y demás, que son exorbitantes la cantidad de horas que laburan. Y ahí sí se necesita mano de obra, también se puede incorporar más gente, ¿no, doctora? ¿Cómo andas? Seguro, ¿cómo te va? Bien, realmente los médicos trabajan 24 horas al día de guardia. Los enfermeros y enfermeras hacen programas de 6 horas y los francos un poco más, pero tienen un programa especial de jornada laboral. Los médicos 24 horas. ¿Vos cómo estarías? No, yo creo que... A las 8 de la mañana y a las 12 de la noche. Bueno, en guardia. Yo disiento con la postura de Palazzo, que son muchas horas, 6 horas, digamos. Pero no, bueno, al margen de eso. Vamos a lo importante. Hay muchas cuestiones. Esta semana se ha conocido, acá la doctora me trajo la posibilidad de una vacuna vegetal, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es eso? Dicen que algunos la llaman la vacuna vegana. ¿Vegana? Vegana porque se hace a través de una planta. El tema es así, ya está en fase 3. Fase 3 significa que está autorizado por el ANMAT para hacer un proyecto, un protocolo de investigación ya pasada la primera parte, la primera fase 1, fase 2. Sacan el ADN de la espiga, que sería como crear un virus, es como si fuera que tuviera la cáscara del virus, pero sin virus. Eso lo colocan en una planta vegetal, que es una planta familiar de la del tabaco. Ah, de la familia de los tabacos. Se llama Nicotina benjama, Nicotina bentama. Sí. La colocan y han visto que tiene una cantidad enorme, produce anticuerpos, como si se hubiera ingresado su virus. En vez de echarlo, hace anticuerpos. ¿Dónde se está llevando adelante este tipo de...? En varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Argentina. ¿También acá? Acá se está haciendo en este momento en 5 centros, entre ellos el Hospital Militar. ¿Te acordás que estuvo el Hospital Militar con la vacuna de Pfizer? Bueno, acá en Argentina nos toca, están llamando a las personas que tengan entre 18 y 60 años, que no hayan tenido COVID, y se está haciendo el trabajo de investigación. Como se hace todos los trabajos, en este caso, mitad le dan placebo y a la otra parte le dan la vacuna. Y después van evaluando si tienen... ¿Sabes lo que se detectó? A ver. Que esta planta que produce muchos anticuerpos al dar la vacuna
En la primera dosis se dan 2 dosis, primera y segunda dosis. La segunda dosis tiene una altísima capacidad de defensa, de inmunidad, casi te diría que más al 50% que las otras. Más del 50% en capacidad de tener, no el 50% de la vacuna, a ver si... Más del 50% de cantidad de inmunidad que da. Si esto llega a resultar en esta última fase que se va a saber en 2 meses, que ya inició lo que se llama reclutamiento de las personas, que siempre se empieza a hacer entre 18 y 60 años y después se hace con las embarazadas y con los niños, como habrás visto que se hizo en todas las vacunas. A ver, cambiando de tema y no tanto. Una solita cosa te digo de esta vacuna, si llegara a ser cierto, es vacuna que va en la ladera común, que se puede plantar esta planta en muchos lados y tendríamos una gran capacidad de producción. Y esto es importantísimo. Y ahí ya me empieza a hacer ruido porque ya no sería un negocio y vio cómo es esto, ¿no? Uno es muy escéptico y cree que la medicina tiene mucho de negocio en el medio, o al menos los laboratorios. Ya siguiendo con el tema de las vacunas y yendo a otro lugar, tiene que ver con el arribo de una cantidad enorme de vacunas que, Moderna. Bueno, entre otras, pero dicen que agosto, que empieza este día que nosotros estamos saliendo al aire, porque va a ser 1 de agosto, no, todavía para nosotros no lo es, pero el día que salgamos al aire ya va a ser agosto, dicen que va a ser el mes de las vacunas o de mayor cantidad de vacunación. Sí, ¿sabes por qué? Por la cantidad de vacunas que tenemos en principio. Sí, pero además porque viene Delta. Estamos viendo qué pasa con la variante Delta, que se está llegando. Están explotados muchos países, entre ellos España, Reino Unido, Estados Unidos. Se viene acercando. Creemos que puede llegar aquí. Todavía no está, ¿cómo se dice la palabra? No me sale ahora. Comunitario. Comunitario. No es comunitario. Tenemos 49 casos, de los cuales en todo el país. De los cuales, acá vamos a ver, ahí Jorge va a poner la placa, en la provincia de Buenos Aires hay 12, se detectaron 12 casos, ¿no es cierto? Sí. De los cuales 11 son viajeros. Esto para que se tenga en cuenta, ¿no? Lo de viajeros, porque se tenga en cuenta por qué esta idea de que no se puede entrar, de que vio que tiene que quedarse en su casa. 11 son de los 12 casos de la provincia de Buenos Aires, 11 pertenecen a viajeros y un caso asociado a la importación. No entiendo bien qué sería. Asociado al contacto estrecho. A la importación, claro. O sea que lo trajo. No es importación, sino es acá. Bueno, dice así, lo está manifestando de esa manera. Te cuento algo. Antes de que me cuente, le digo que de esos 12 casos en la provincia de Buenos Aires, la mayoría pertenecen a viajeros que vinieron de Estados Unidos. En segundo lugar, aquellos que vinieron de Holanda. Y en tercer lugar, con menor cantidad, aquellos que vinieron de Venezuela. Los casos registrados en la provincia de Buenos Aires fueron el 30 del 5 al 5 de junio, un caso. Otro caso del 27 de junio al 1 de julio, otro caso. Y la mayor cantidad de casos se registró el 4 de julio al 10 de julio 5 casos y del 11 de julio al 17 de julio 5 casos. Sí, aumentó considerablemente. ¿Cómo estudia mi compañero? ¿Vio? No, yo cuando leo estudio un montón. Muy bien, muy bien. Es así. O sea, que estamos viendo que se va aumentando a través del tiempo, que va llegando a América Latina y evidentemente todas las medidas que se tomaron en los aeropuertos es adecuada. Es lamentable que tengamos que estar en reposo durante 7 días cuando llegamos. No, pero será lamentable, pero es lo que... Que nos permita que en agosto tengamos la mayor cantidad de vacunas posibles. Y te cuento algo. Se supone que ya está el cálculo que el 70% de los mayores de 18 años tienen la primera dosis. Se está tratando de acelerar las vacunas, ¿por qué? Porque en agosto se piensa que con las 2 dosis tenés mucho más cantidad de inmunidad que con una sola dosis. Se comprobó que la Sputnik es la que más tiene defensa contra esta variante Delta, al 90 y pico %, en menor cantidad AstraZeneca, con el 80%, pero con la segunda dosis. Con la primera dosis AstraZeneca tiene un poco menos. Perdón que te interrumpa. La Sputnik el 90%,
que adquieres con la segunda dosis. Con la segunda dosis claro, bueno, para ahí, el Delta, para el Delta. Sí, estamos hablando. O sea, entonces ahí es donde tenemos el cuello de botella porque es la que más, la que menos cantidad ha llegado de la segunda dosis. Te cuento que llegaron 800.000 dosis de la segunda 2 para hacerlas acá en Argentina. Así que se calcula que con esta cantidad se termina la segunda dosis de lo que tienen la primera. Pero hay otras estrategias, porque ya se comprobó que dando Sputnik más AstraZeneca o Sputnik con otra de las vacunas, está en estudio de poder darlas y dar la misma inmunidad. Entonces ya se está estudiando en varios países y en el nuestro también. En cualquier momento vamos a tener esta respuesta. Lo que queda claro es que esto no termina más. No. O sea, la Delta es la que tenemos de moda ahora y que por suerte no tenemos expansión comunitaria aún. Pero nada indica que no aparezca otra nueva, ¿no es cierto? No, otra cepa nueva, ¿no? Por eso es importante la vacunación. Entonces, ¿por qué se habla del pasaporte sanitario? Porque fue el motivo por el cual mucha gente ahora decidió anotarse y darse la vacuna, no ingresar a bares o restaurantes, etcétera. Está avanzado lo del pasaporte. Sí, está avanzado y realmente ha dado efecto. Fíjate en Francia que cuando pusieron este tipo de condiciones, que eso también hubo problemas porque hubo muchas manifestaciones, pero se anotaron 2 millones de personas en un solo día. Te cuento otra cosita pasaporte más. comunitario sería. Pasaporte sanitario. 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 El pasaporte sanitario de lo que está manifestando la doctora tiene que ver con esto que hace un par de días atrás manifestaba el propio Macron en Francia. Para poder circular uno va a tener que tener, calculo que va a ser a través de una aplicación del celular. Sí, lo tenés por aplicación del celular. Y puede ingresar, pero siempre y cuando muestre ese pasaporte sanitario en donde se indique que uno ya ha recibido las dosis 1 o 2, digamos, calculo que sean 2, esperemos que sean 2 lo más pronto posible, ¿no? Está bien. Y por último, la Moderna, que llegó para menores de 18, se va a vacunar entre 13 y 17 años, entre 12, y 17 años, con personas que tengan condiciones priorizadas, se llama. Ya no les decimos vulnerabilidad, condiciones priorizadas, o sea, pacientes con diabetes, obesidad, asma, una serie de condiciones que haga que sea más necesario darlas. Porque las que llegaron de Moderna, se está calculando la cantidad de chicos y adolescentes en ese periodo que hay y se calcula que vamos a andar bien con la cantidad que tenemos. Y esto es muy importante. Los chicos de 12 años deben concurrir con sus padres para el consentimiento informado de que se van a vacunar, y aparte porque es una vacuna que está aprobada, pero necesita de la aprobación de los padres. Y en segundo lugar, pensamos que ya hoy la ciudad empezaba con esto, y provincia de Buenos Aires, hoy, o sea, hace unos días, ya era para que se anoten los mayores de 12 a 17 años. Hay que seguir cuidándose, sin lugar a dudas, Muchísimo. Y hay que vacunarse. Y aquel que no lo quiera hacer, vaya a saber por qué motivo, piense que está alrededor de mucha gente que quiere y que vacunarse sería una forma de cuidar a esas personas que uno quiere, ¿no? El barbijo, como siempre, nosotros no lo estamos teniendo porque estamos alejados, digamos, pero el barbijo va a ser algo que también se va a incorporar en nuestras vidas. Ya por último, doctora, gracias por su presencia como siempre, pero no quiero irme sin antes que me diga algo breve acerca de la salud mental que tanto se ha hablado en estos días por el episodio que tuvo el cantante Chano. La realidad es que hay una ley de salud mental que fue aprobada en el 2013. Que no se respetó porque no puede uno, me parece, no creo que diga la ley que un policía tiene que dispararle a otra persona para... Hay un protocolo de atención para personas con salud mental, con problemas de salud mental que haya que ir a buscar al domicilio y con situaciones de personas que tienen un abuso de drogas, de cualquier tipo de droga, que se llaman sustancias problemáticas. Se llama sustancias problemáticas justamente. Adicciones es el título general. La ley de hace muchos años no tomaba las adicciones como una enfermedad. Y en esta ley se agrega adicciones como parte de la salud mental, y la causa básica de esta ley es que habla del derecho de todo paciente de cuidar y de darle todo lo que necesita para el cuidado de la salud mental. Hay un protocolo del Ministerio de Seguridad que también tiene una resolución que es la 506 del 2013, donde está todo el protocolo de cómo deben atender a una persona que llaman de un domicilio para poder resguardar
cuando está en Claro, riesgo la integridad física de la persona esa. o terceros. El caso tan famoso, no podemos decir mucho porque no estuvimos en el lugar del hecho. No, uno, ¿sí? tampoco le quiere caer al policía porque vaya uno a saber la situación, digamos, ¿no? El protocolo dice claramente que había un psiquiatra, había un médico clínico, estaba la mamá, llegó la policía porque también fue llamada, el paciente tenía un arma blanca, con una amenaza de muerte. Hay que ver qué es lo que sucedió en ese momento, pero en esta resolución y en esta seguridad de que hablan, tienen un protocolo de atención en estos casos. Claro. Si se cumplió o no se cumplió, lo dirá el fiscal que escucha a la gente que haga toda la denuncia posible. Lamentablemente hay muchos casos. A eso iba. Esto hizo que se pudiera visibilizar lo que está sucediendo en salud mental. Podemos hablar largamente de salud mental porque se necesita que la ley que plantea equipos interdisciplinarios y lugares que no sean los manicomios, y habla de la desmanicomialización, tengan todos estos lugares en los lados ya puestos, cosa que no hay. Por eso hay que seguir luchando para tener una excelencia en salud mental. No quería irme del programa sin poner sobre la mesa esta situación que obviamente la habrán visto en los distintos canales, y ojalá el caso lamentable de Chano, que hoy aparentemente tenía, el día que nosotros estamos grabando, el día jueves, había una especie de mejoría en su salud, y ojalá el caso sirva para, insisto, poner sobre la mesa una situación que en este caso tomó estado público porque Chano es una persona famosa, pero esto es habitual en hogares sencillos, comunes, digamos, porque hay mucha adicción, indefectiblemente. Nosotros ya lo hemos tratado en este programa. Hay que hacer una revisión, ¿sabes? De la ley de salud mental y saber que necesitamos evaluar todo este prospecto. Es cantidad enorme de gente que sufre. Amelia, muchas gracias por tu presencia. Nosotros nos vamos y, bueno, como yo siempre digo, espero que este programa haya servido de algo. Nos vamos con un poco de música de Chano porque uno consume esa música, más allá le puede gustar o no le puede gustar, pero es un artista, digamos, que es la parte, si se quiere, interesante del asunto, y ojalá que se mejore el músico.